Hablemos brevemente del espectro de los trastornos de ansiedad. Son 4 patologías principales y es la tercera patología más frecuente. Para hablar del espectro de los trastornos de ansiedad es necesario hablar de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo genéticos. ¿Cuáles son? Tener antecedentes de enfermedad ansiosa en familiares de primer grado. Tener trabajos o vidas con acumulación de estrés exagerada. Tener una personalidad propensa a la ansiedad. Los cardiólogos la llaman personalidad tipo A. Son personas bastante enérgicas con problemas de sueño. Enfermedades crónicas. Tener enfermedades crónicas hace que la persona viva en un estado de preocupación constante y que si no lo sabe gestionar pueda caer en un trastorno de ansiedad. El trauma, como el abuso sexual infantil o el trauma físico, también son factores de riesgo bien conocidos para los trastornos de ansiedad. El consumo de sustancias, como por ejemplo los estimulantes, las metanfetaminas y sus derivados, el consumo de drogas y los trastornos mentales, como cuáles, como el tener un trastorno de personalidad límite, como tener un trastorno depresivo, como el tener un trastorno obsesivo compulsivo. También pueden ser factores de riesgo para tener trastornos de ansiedad. El principal trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizado. Y se caracteriza por una ansiedad o preocupación excesivas durante 6 meses, que le va a hacer al paciente muy difícil de controlar y por lo general tiene 3 o más síntomas. Los más frecuentes son las alteraciones del sueño, la tensión muscular y la inquietud. Pero también hay fatigabilidad, el paciente dice me canso con rapidez, disminución de la concentración o la mente en blanco o la irritabilidad. El tratamiento siempre van a ser los SIRS de primera mano como primera elección por los buenos resultados que tienen. Después, la venlafaxina, también se usan las benzodiazepinas, recordemos que no se usan por más de 3 meses, sino que se van sustituyendo por el antidepresivo que haga efecto a largo plazo. En general tiene muy buen pronóstico, va acompañado de terapia cognitivo-conductual, tiene baja tasa de suicidio y en general lo tratamos porque aumenta el riesgo de enfermedades generales como las cardiometabólicas, el cáncer o las enfermedades inmunorreumatológicas. Otra patología muy frecuente es el ataque de pánico. Este ataque de pánico es una crisis profunda, súbita, de 15 minutos en promedio. Hay libros que hay libros que notifican más bien 1 hora de ataque de pánico. Es poco usual, lo normal es que sea en promedio de 15 minutos, que se caracteriza por 4 o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles son los más frecuentes? El dolor precordial, las palpitaciones, el temblor, las parestesias, el miedo al volverse loco y el miedo a morir. Esas son las más frecuentes y por eso se confunde mucho con el infarto. La sudoración, la disnea, la sensación de ahogo, las náuseas, los mareos y los escalofríos, la desrealización o despersonalización también son síntomas comunes. Recordemos que el ataque de pánico en la clínica es imposible de diferenciar del infarto. Es necesario hacer paraclínicos como electrocardiograma, troponinas, para poder diferenciarlo. Si bien las diferencias a largo plazo son bastantes, en el momento es difícil diferenciarlos solo con la clínica. Las diferencias puntuales que podemos encontrar es el tiempo, el pronóstico, los paraclínicos y la resolución. Uno resuelve solo y el otro es necesario manejo médico en el caso del infarto. El ataque de pánico, cuando hay muy poca información al respecto de la patología,
El paciente empieza a presentar múltiples episodios de crisis demasiado profundas y el miedo a volver a tener un ataque de pánico lo puede hacer pensar en el suicidio. Sobre todo se ve notificado en pacientes que no reciben tratamiento médico. La agorafobia. La agorafobia es un trastorno de 6 meses también, que se caracteriza por miedo, ansiedad exageradas. Básicamente, los más frecuentes son para permanecer en lugares cerrados y salir solo de casa. Solo con 2 de estos 5 el paciente ya es diagnosticado con agorafobia. Uso del transporte público, permanecer en lugares abiertos o permanecer en una fila o donde hay una multitud. Recordemos que estos pacientes, el núcleo es que tienen miedo a las situaciones en las que les es difícil escapar o disponer de la ayuda al tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Prefieren quedarse en su casa, ¿sí? También tiene tratamiento, tiene un muy buen pronóstico, igual que el ataque de pánico y el trastorno de ansiedad. Ahora tenemos el último de los más importantes, que es el trastorno de ansiedad social. Miedo y ansiedad exageradas frente al menos una situación social a la que el paciente se expone a la mirada de los demás. Por ejemplo, mantener conversaciones con extraños, reunirse con personas nuevas, cenas o hablar en público. Recordemos que el miedo, el temor grande, el núcleo, es la ansiedad a ser evaluados de manera negativa, a ser humillados u ofendidos. Es muy importante saber que la mayoría de las personas consultan por miedo, temor a hablar en público. Recordemos que cualquiera de estos trastornos de ansiedad, ya sea trastorno de ansiedad generalizada, ataque de pánico, agorafobia o trastorno de ansiedad social, si no reciben tratamiento a tiempo, se empeoran y pueden terminar en un trastorno depresivo mayor por la inhibición del BDNF. Recordemos que los pacientes con ansiedad, cualquiera que sea, si ya tienen un criterio de ansiedad es porque el cortisol ya no tiene su pico normal en el día, sino que se mantiene alto de manera constante. Y esto termina no solamente inhibiéndome el BDNF, sino y por ende atrofiándome, disminuyéndome la neuroplasticidad, sino también inundando en el hipocampo, lo que me impide aprender y me impide prestar atención, junto con los circuitos en la corteza frontal, que también se van a ver alterados por la disminución del BDNF. Así que van a terminar teniendo trastornos crónicos como el trastorno depresivo.